Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Casos Regulatorios para la Araña, un podcast a través del cual comentaremos casos curiosos, complicados y reales que hemos enfrentado en nuestra trayectoria regulatoria, algunos mitos, realidades y tips, así como recomendaciones que pueden ayudarte a tu día a día. Las opiniones, sugerencias, recomendaciones o comentarios de nuestros invitados no reflejan la postura de Espacio Regulatorio Synergy. Todas las opiniones emitidas son responsabilidad de quien las emite, que son con base en la experiencia de cada uno y su opinión personal. Sin embargo, no representa la postura de la empresa en la que laboran nuestros invitados. Los casos comentados durante el episodio son ficticios y no corresponden a uno en particular, por lo que cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia. Bienvenidos a Casos Regulatorios para la Araña. El día de hoy tenemos de invitada nuevamente a mi queridísima química Alejandra, que Hola, me gustaría que se vuelva a presentar ella. Hola, ¿qué tal? Soy la química Alejandra Natalie Sánchez Serrano y bueno, gracias por la invitación. Y su servidora Mariana Redondo. Pues el día de hoy vamos a platicar, ya saben, casos para la araña, pero el tema de hoy queremos centrarlo en los responsables sanitarios y personal regulatorio, de calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que está relacionado con los establecimientos. En los establecimientos también estamos hablando de spas, consultorios, etcétera. Estaremos centrándonos más en esta parte bonita de los responsables sanitarios, que si bien nos han preguntado en el anterior episodio que si hay algún lugar donde pueden consultar, cuáles son la formación académica o qué pueden revisar y demás, que sí existen. Se los vamos a dejar en la descripción del video de hoy. Sí me gustaría como que vayan teniendo un poquito más de tips y que platiquemos un rato, ya saben, el chisme, de pues lo que hemos estado viendo últimamente, ¿no? Porque esto no es, pues literal no es nuevo y es el pan de cada día. Y entonces, retomando el tema de los responsables sanitarios y los casos para la araña, ¿tú cuál crees que ha sido el caso más complejo que has tenido con los responsables sanitarios actualmente? Creo que uno de los principales problemas que tienen son aquellos que se avientan una responsiva sin entender qué es lo que van a regular. Muchos a veces solo prestan su firma y creo que ese es uno de los grandes problemas a los que se enfrentan algunos de los profesionales de la salud que apenas están egresando, que les llegan, les dan su primer sueldo y entonces le dicen, oye, necesito este establecimiento que por favor seas el responsable, no necesitas presentar más, y les hacen una promesa de pago, ¿no? Y después cuando llegan les hacen las visitas de verificación, llega la autoridad, resulta que no están bien regulados, que los establecimientos no cumplen con lo mínimo necesario, llegan algunos a hacer incluso con sellos, llegan con implicaciones legales hacia estos mismos responsables y recuerden, su cédula está en juego. Entonces creo que eso es una de las primeras recomendaciones que nosotros haríamos, es uno, entiendan el giro al cual ustedes van a entrar para esta parte, porque sí es bien importante. Yo creo que los casos más tristes que he visto en cuanto a responsables sanitarios es que se avientan una responsiva sin entender los procesos, sin saber nada del establecimiento, y la verdad es que sí me ha tocado ver que la pasan muy, muy mal. Sí. A mí me ha pasado, aquí entrando al chisme, he visto así de todo tipo, o sea, responsables sanitarios desde los que son, que les llaman la vieja escuela, que a mí no me gusta llamarlo como vieja escuela porque da a entender en muchos como una justificación a que no les guste el cambio o a que no les guste actualizarse, ¿no? O sea, son cosas diferentes. Aquí mi niña, ¡tarán! La Lucy. Pero son cosas diferentes, ¿a qué me refiero? Me han tocado algunos responsables sanitarios que ya llevan muchos años siendo responsables sanitarios, pero no están actualizados. Entonces, al no estar actualizados, ¿por qué? Porque fue su primera chamba y de ahí fueron aprendiendo y tropezándose y demás en la misma empresa y ya llevan 20 años siendo responsables sanitarios de la misma empresa. Entonces llega un punto en el que seas responsable sanitario, pues sí, que bueno, ya eres el experto a lo mejor del proceso, que es lo que tú comentas, pero ya no están actualizados.
O sea, ya no saben realmente cómo interpretar ciertas cosas y todo es muy cerrado. Me han tocado esos responsables sanitarios que se autodenominan de la vieja escuela y me tocan otros que son los que definitivamente pues no saben nada, ¿no? Pero yo creo que no nada más sería el tema de, o sea, sí, que conozcan los procesos, por supuesto, que conozcan las responsabilidades, pero más allá de eso, creo que conozcan las consecuencias de hacer algo mal. Sí, yo también me tocó en mis primeros trabajos, estuve yo trabajando en un centro en el cual hacíamos mezclas y me tocó responsables sanitarios que tú sabes que requiere una licencia sanitaria para poder hacer medicamentos magistrales y oficinales. Entonces, al final del día, aunque eran de uso cosmético, pues sí necesitas una licencia, ¿no? Entonces, muchas veces ellos lo que hacían era solamente firmar. Entonces, esa es una de las cosas, y sí recuerdo un poco esa vieja escuela de decir, el responsable sanitario ni siquiera a veces se presentaba, iba de vez en cuando a generar firmas y demás, y creo que esa es una grave situación. Hoy en día creo que están cambiando muchísimo las cosas. Antes sí se podía hacer porque la era mucho más permisiva en ese sentido, pero hoy en día hay una vigilancia bastante estricta. Entonces, básicamente, de ahí viene el comentario de aquellos que eran, no de esa vieja escuela, pero que sí tenían estas malas prácticas para ejercer. Lamentablemente, hoy en día sí tienen que empezar a actualizarse, revisar la normativa que corresponda. Les va a tocar en este sentido sí ver qué es lo que necesitan actualizarse, porque un responsable sanitario ahorita ya es un personaje proactivo, ya lo habíamos dicho, es la máxima figura de calidad, y en ese sentido ya no solamente basta con que firme, sino también debe involucrarse en los procesos, y hoy en día tanto el suplemento, la Ley General de Salud, el Reglamento de Insumos para la Salud, las normas, lo que están estableciendo es que justamente esta figura se involucre en todos esos procesos. Entonces vas a tener responsivas sanitarias de todo tipo, de licencias, de medicamentos, de dispositivos médicos, vas a tener de centros, en este caso de lugares en donde hagas fabricación de insumos. Entonces, sí es importante revisar el giro y qué tipo de productos son los que tú vas a manejar, porque si van a haber productos que van a tener consecuencias sanitarias, definitivamente ahí sí vas a tener una mayor responsabilidad. Está bien padre aprender, no decimos con esto satanizar de que, ya lo debes saber todo. No, efectivamente pasan muchos responsables sanitarios que se van haciendo en la escuela, pero tienen la responsabilidad de sí de estudiar, sí de capacitarse constantemente, si van a asumir una responsiva sanitaria, comenzar a hacer un trabajo de capacitación fuerte, arduo. Se vale equivocarse, sí, por supuesto, pero recuerden que también tienen consecuencias. Acabas de mencionar algo bien importante, que es la licencia sanitaria para medicamentos oficinales y magistrales. ¿Qué crees? Que se ha dado últimamente un incremento de droguerías y también se ha dado un incremento de empresas que, hoy amanecieron con mucha creatividad y dicen, hoy voy a hacer unas mezclas porque yo sé que se pueden y son cosméticas, entonces no necesito nada, y tú le dices, no, si necesitas licencia. No, porque de todas maneras son cosméticos. Y ya le pregunté a Perenganito de tal y me dijo que no, porque también lo hace Sutanito de tal de esa manera. Y entonces, ok, bueno, pues lo único que te puedo decir es que si no tienes porque así nos llegó a pasar, y lo que le sugerimos en ese entonces al cliente fue, ok, si tú no tienes la autorización sanitaria correspondiente para la actividad que estás realizando, lo que va a suceder es que el día que venga, porque puede llegar, pues no vas a cumplir, y lo que estás arriesgando, lo que ahorita te estás ahorrando, que aparentemente crees que te estás ahorrando, lo vas a tener que pagar en multas, en el sello, ¿no? Entonces, esto, hasta los propios responsables sanitarios no lo saben. O sea, el otro día preguntaba a una persona que dónde encuentra cuáles son las consecuencias de vender un producto sin registro sanitario. Estoy hablando de un insumo para la salud, pero ¿cuáles son las consecuencias? Y dices, ¿es en serio que no lo saben? O sea, eso me preocupa mucho en un responsable sanitario que no sepa cuál es la consecuencia. Digo, no tienes que saberlo todo, estoy totalmente de acuerdo. Pero entonces, o sea,
no te están obligando, más bien, en tu operación se está llegando a dar la necesidad de tener que revisar eso. Entonces estamos hablando de que a lo mejor hay algo adicional que tienes que ir alineando dentro de tu establecimiento y no nada más es la parte del no registro, sino todo lo demás que hay que revisar. No lo sé, pero sí es un tema complejo. Es que me he enfrentado a muchos profesionales de la salud que son justamente responsables sanitarios, que es esta lucha constante con los dueños, porque a veces son empresas que no tienen una estructura, digamos, más formal, sino son de familias o son empresas que no tienen o que crecieron, digamos, en la informalidad y después tuvieron que regularse para poder operar. Entonces es esta pelea con el dueño es que el dueño quiere hacer lo mínimo necesario y el responsable sanitario no recibe el apoyo para ejecutar las acciones de vigilancia, de regulación, de poder en este caso alinear los procesos. Entonces sí es a veces un poco preocupante, algunos responsables sanitarios tiran la toalla y mejor dejan el puesto y se cambian a un lugar diferente. Hay otros que bajo esta misma presión de que quien les está pagando es esta empresa o en este caso este dueño, pues lo que hacen es esta parte instintiva de vigilancia la ponen en el segundo término porque al final ellos quieren conservar su trabajo. Y viene el tema de la ética, lo que habíamos platicado, ¿no? ¿Qué hablamos de los riesgos? ¿Qué implica, por ejemplo? No siempre va a llegar y te va a cerrar solo porque sí. A veces sucede por una vigilancia de una denuncia sanitaria. Ajá, de hecho, ahorita que mencionas eso, hay 3 razones por las cuales se puede visitar. Una es a petición del usuario, es decir, que tú solicitas la visita porque quieres una licencia o quieres un GMP o una autorización como tal. Segunda, es porque te ganaste la rifa al tigre y entonces de manera aleatoria dijo, ¿sabes qué? Voy a ir a visitar a A, B, C y D, ¿no? Y la tercera, que es de repente una de las más comunes, no debería ser así, pero últimamente así es la denuncia sanitaria, justamente. Y la denuncia sanitaria es anónima. Y ahí o sea, vas a recibir a la autoridad y obviamente no te va a notificar, simplemente un día va a llegar y te va a tocar la puerta. Entonces, pues es hacer eso del mínimo necesario y en eso ahorita que lo estaba anotando, porque sí, efectivamente muchas personas lo ven como hay que hacer lo mínimo necesario, pero ojo, lo mínimo necesario no quiere decir que no vayas a cumplir. Cuando hablamos de mínimo necesario tendría que ser, bueno, esta es toda la regulación, estos son los requerimientos que debo de cumplir, esto es mi mínimo necesario. Si yo de esos requisitos quiero quitar uno o lo que muchos, y por cierto nunca lo hagan porque no aplica eso de, no, haz una gestión de riesgos para que no lo hagas. Ojo, y eso jamás se lo van a decir a un verificador de porque casi les da un coco. Una gestión de riesgos no está hecha para justificar un no cumplimiento. O sea, no hay manera. O sea, la gestión de riesgos no sirve para eso, ¿va? Digo, eso es nada más aquí entre nos y a título personal. Nunca traten de justificar un no cumplimiento con una gestión de riesgos, porque así no aplican. Entonces están aplicando mal la herramienta. Más bien ahí es, pues esto es lo que necesito hacer, esto es lo que voy a hacer. Eso tendría que ser el mínimo necesario. Pero los jefes toman el mínimo necesario al quiero gastar lo mínimo necesario. Son cosas diferentes. No tendría que estar peleado tampoco, o sea, pero pues simplemente inviértele, o sea, si necesitas infraestructura, pues inviértele en la infraestructura. Si necesitas personal, nada más ve que tanto de personal como es la cantidad de procesos que vas a tener, las actividades, y que tengas el personal adecuado. Ojo, las normas dicen personal adecuado, pero no te dicen cuánto, te dicen el adecuado para tu operación. Entonces, eso es el mínimo necesario, o sea, lo que sea adecuado para ti, sin que tengas ahí a la pobre persona casi sin 15 horas, ¿no? O sea, no se trata de eso. Cada norma establece justo esos requerimientos mínimos necesarios. Dependiendo del tipo de operación que tú vayas a ejecutar, es como tú vas a revisar la norma, vas a hacer literal un checklist y vas a indicar cuáles son los puntos que te aplican de acuerdo a tu operación. Si vas a hacer una fábrica de
en este caso dispositivos médicos o medicamentos, la norma te va casi es en su completitud que tú tendrás que hacer ese cumplimiento de la misma. Si solamente eres un almacén de depósito y distribución, entonces ahí se acortan los requisitos mínimos porque ya no vas a aplicarte los de fabricación, solamente te van a aplicar los de distribución, en este caso los de recall, en este caso los de fauna nociva. O sea, es decir, te va a decir el cómo vas a operar dependiendo al tipo de operación que vas a ejecutar y también a tu producto, porque evidentemente la norma te dice generalidades, pero todo eso tú lo vas a tener que adecuar de acuerdo al proceso que tú vas a ejecutar, de acuerdo al tipo de producto que tú vas a manejar. Evidentemente, si es un producto que requiere condiciones especiales, específicas, que si lo ves y respiras, en ese caso cambia sus condiciones, entonces desde ahí tienes que considerarte lo más estricto para poder hacer un manejo y buen uso de sus dispositivos o de estos medicamentos, como en el caso de las vacunas, que son como las niñas más con moños que tenemos, ¿no? Porque esas son las más complicadas, las más delicadas, las de un manejo mucho más concreto. En cambio, hay algunas que son las rudas, agárrate una ranitidina y bueno, esa sí tiene sus consideraciones para el manejo y el almacenamiento mismo, pero sí vamos, dependiendo, les decíamos en otros espacios, dependiendo de pues la pedrada, o sea, tú necesitas saber qué vas a regular y bajo ese esquema es como tú vas a empezar a poner los controles. Recuerden que la regulación y lo que te indica la autoridad es tu producto te dice, tiene esta naturaleza. Entonces tú vas a ir ejecutando esos controles para evitar ese mal uso, que se dañe, que se rompa, que llegue una fauna nociva. O sea, tú vas a hacer esos controles para que tu almacén esté en flujo, en funcionamiento. No está hecho solo porque sí, lo hablábamos. El tema de seguridad e higiene tiene un sentido técnico. El manejo del producto tiene un sentido técnico, que es preservar la calidad, seguridad y eficacia del producto. Entonces, tú como responsable sanitario debes vigilar justamente eso. Cuando hablamos de la fabricación de oficinales y magistrales, si bien van a ser para uso cosmético, al final del día son prescritos por un dermatólogo. Entonces, ahí es una fórmula y aunque sí dice cosmético, no es lo mismo una crema corporal. Va a tener una indicación específica para mitigar un daño en la piel. Entonces, bajo ese esquema va a tener una indicación de uso. Entonces, no es un cosmético como lo vemos en la regulación per se, va a tener una indicación de uso que en este caso lo que va a ayudar es a traer la salud a la persona. Entonces, por eso no puedes hacer así ya, mezclarlo como en la cocina y échale corazón. Esa es la situación de por qué bajo ciertas consideraciones debes fabricar un producto con calidad, seguridad y eficacia. Y eso te lo provee una licencia. Entonces, sí, adelante. No te preocupes. Y algo importante nada más para completar la idea que tienes. Efectivamente, tienes que identificar el giro, saber cuáles son los requerimientos y de la misma manera, no nada más la formación académica del responsable sanitario, sino que ese responsable sanitario conozca o tenga una experiencia similar a lo que tú estás buscando, porque eso va a facilitar también tu operación. O sea, no va a ser tan complicado que se incluya o que se involucre o que empiece a operar, ¿no? Eso es por un lado. Por otro, el responsable sanitario y todo el personal, tanto regulatorio como, pues, de calidad también, debe de tener cierto nivel de ser autodidacta, porque sí necesita estarle leyendo, está revisando las actualizaciones, qué te están pidiendo ahora. Sí, a lo mejor preguntarle al amigo del tío del hermano a ver cómo lo están haciendo, pero sí tener como esta proactividad de revisar un poquito más y asegurarse que lo tienen todo bien. Entonces, bueno, uno de los problemas que hemos visto más últimamente, pues sigue siendo los responsables sanitarios que no saben ni en qué se están metiendo. Y ya cuando llega el problema, pues ya quieren llorar porque, es muy complicado que lleguen a tener una sanción al nivel de que pierdan la cédula, salvo quien estaba vendiendo fentanilo hace como un par de años por lo de la pandemia y se le ocurrió vender fentanilo y no tenía ni licencia ni tenía ni por qué venderlo, pero pues ya terminó con un proceso legal penal importante, ¿no? Pero bueno, es otra cantar. Sin embargo, un responsable sanitario, pues yo nunca he visto que algo de esa índole pase.
pero ¿para qué te quieres esperar a que pase? O sea, simplemente trata de ver, y por ahí en uno de los videos anteriores, una chica puso, es que aun cuando conozcas procesos, aun cuando conozcas actividades, aun cuando conozcas todo, primero conoce a la empresa antes de aceptar ser responsable sanitario. Conoce más o menos cómo está su operación, y si hay algo que no te gusta, pues mejor dale las gracias y sigue manteniendo tu récord de ética bien. ¿Por qué? Porque luego pasan cosas que te piden, no, es que hay que entregar este producto ya, porque yo ya lo prometí, dices, el de ventas. Oye, pero está en cuarentena, no lo puedo entregar en cuarentena. Tú entrégalo así, tú haz al certificado aquí, fírmalo y di que ya pasó. Y yo tuve conocimiento de un caso, que así lo entregaron. Y después salió, pues que estaba contaminado. Y entonces ahí, ¿a quién le iban a echar la culpa? Al de calidad, porque fue el de calidad, el responsable sanitario quien firmó. Sí, pero tú fuiste el que lo pidió. Pero entonces, ¿de quién era la responsabilidad de haber dicho que no? Claro. ¿Quién tenía que haber dicho, no lo voy a firmar? Y por ahí hay alguien que en su momento dijo, hace muchos, muchos años, dijo, yo no voy a firmar, y la corrieron. Y ella dijo, no me importa, pero yo no voy a autorizar que entre al mercado un producto, por mucho que sea una cuestión de ventas, yo no voy a autorizar un producto que no he podido verificar que cumpla con calidad. Ese responsable sanitario o esa responsable sanitario de ese entonces, la verdad, mis respetos. ¿Por qué? Porque dijo, a mí no me importa más, acuerdo, pues córreme, a mí me vas a liquidar, no tengo tema, ¿no? Pero ¿qué crees? Yo no voy a cargar en mi conciencia el mandar producto al mercado que está en cuarentena, que yo no he verificado y que qué tal si está contaminado. Claro. En cambio, esta historia que le estoy contando ahorita, sí se entregó, sí está en el mercado y sí salió contaminado. Y entonces, ¿de qué sirvió que el de ventas estuviera di que lo entregaran? Porque ahora, pues el de calidad va a estar di que me lo regresen porque tengo que hacer recall. Y de ahí tengo que destruirlo. Y de ahí le tengo que notificar a que se me ocurrió, ¿verdad? Buenamente mandarlo al mercado. Obviamente no iban a hacer nada de eso. Lo que hicieron fue, la verdad no sé, ahí hicieron como algo medio extraño, pero bueno, el chiste es, ¿para qué? Es que creo que una de las cosas que siempre ha sido la pelea constante, y me tocaba en empresas que tenían dueños, vuelvo a lo mismo, en donde decían ellos ya tenían comprometidos lotes de producto y justo calidad era el gran tope. Si no es regulatorio, es que siempre es todo el mundo el culpable, menos ellos. Menos comercial, menos ventas, ¿no? Entonces ahí siempre decían, siempre esa lucha de, espérame, yo tengo un proceso, tengo que, en este caso, un proceso para liberar un producto, pues sí, tengo que sacar una certificación, revisar, ver que el producto efectivamente cumpla. Pero muchas veces esto no se entiende porque ellos dicen, es que no me dejas vender. Sí, esa frase. No me dejas vender. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo quieres que vendas si no me liberas nada de producto? Pero es que todos los procesos tienen. Tú tienes que revisar un crecimiento bacteriano y eso. Las bacterias no las pones y crecen, tienen un proceso. Entonces, eso es justamente. Tiene un tiempo. Tiene un tiempo para poder ver el crecimiento bacteriano y esa es una prueba que sí te solicitan para verificar justamente que el producto es inocuo. Entonces, creo que es a veces ahí la parte en donde este entendimiento técnico que es justamente, tiene toda la lógica del mundo, se ampara con ciencia. Mientras que la parte comercial es mucho más intuitiva, mucho más agresiva. Ellos obviamente tienen compromisos de venta, los cuales ellos se llevan por metas de venta, ¿no? Al final del día, que eso, y no está mal, porque al final es una coadyuvancia. Sin un negocio, pues no tendríamos trabajo, ¿no? Y misma cosa, pero si estás entrando a un negocio que implica responsabilidad en cuanto al tema de salud, pues no puedes decir, sí, ahí lo que sea lo vendo, ¿no? Ahí sí hay una responsabilidad implícita. Si tú no quieres vender cosas que tengan calidad, seguridad y eficacia porque te cuesta dinero, porque es muy lento o por eso, pues entonces dedícate a otra cosa que sea mucho más fácil de vender y que no te implique todo este tema, ¿no? Entonces ahí sí hay que revisarlo. Y retomando el tema de las responsivas sanitarias, no es que sea súper cuadrada en decirte, quiero que sea este perfil y volvemos a lo mismo, dependiendo del tipo de producto, si el responsable sanitario y el establecimiento también, si el responsable sanitario no entiende, vamos a decirlo, a lo mejor es algo muy tonto, pero supongamos que tengo un biólogo marino que quiere ser responsable sanitario de una fábrica, de un lugar o un sitio de fabricación de biotecnológicos, por ejemplo. O sea, digo, tal vez él tenga
10 años de experiencia, tenga el conocimiento técnico, haya hecho 20,000 diplomados, que lo pueda soportar, puede ser. Ahí ya se hubiera echado la carrera de QFB, supongamos, ¿no? Pues sí. Pero en ese sentido, si no, pues entonces él puede indicar la competencia técnica y que ya tiene el conocimiento y demás. Pero si es una persona que no tiene el conocimiento, no sabe de procesos, no sabe calidad, no sabe nada de eso, pues definitivamente. Y que es recién egresado. Entonces ahí COFEPRIS por eso te lo cuestiona. O sea, no te vas a pedir a un licenciado en audiometría para solicitar un registro sanitario de implantables, por ejemplo. O sea, es ahí donde tenemos nosotros que entender el por qué se está pidiendo ciertos perfiles para ciertos, digamos, sectores. Entonces, no es como que solo la autoridad sea cuadrada, sino que tiene una lógica, tiene un sentido. Y es ahí donde nosotros, como responsables, o en este caso el responsable sanitario, tendrá que, sustentar esta competencia técnica que lo hace, en este caso, pues sí, viable para pues llevar a cabo esa operación, porque va a ser la máxima figura de calidad, ya lo he dicho antes. Bueno, ahorita lo que estaba platicando Ale nos está diciendo que su ejemplo tiene toda la razón, aunque sonara absurdo, la verdad es que sí llega a suceder. Y nada más recuerden, la mayoría de los establecimientos que obviamente den o atención médica o que tengan insumos para la salud, van a requerir un responsable sanitario. Cuando estamos hablando de consultorios o de servicios de salud, pueden haber consultorios de medicina, ya sea privado, público, pueden haber clínicas con área de cirugía, etcétera. Cuando hablamos también, por ejemplo, de, no sé, un establecimiento como un almacén de depósito y distribución, etcétera. Entonces, sí hay que ser muy cuidadosos con revisar no nada más la formación académica del responsable sanitario, sino su experiencia. Y si tú te están ofreciendo ser responsable sanitario porque estás buscando chamba y se te presenta la oportunidad y prácticamente sientes que te vas a ganar al tigre, ten cuidado con el tigre. Primero revisa de qué se trata la empresa, más o menos qué hace, y pues seamos francos, tienes 3 meses de tus 3 meses de prueba, que sean también tus 3 meses de prueba para la empresa, ¿no? La verdad. Si tú crees que las actividades y todo, o tú realmente puedes aportarle, pues adelante, o sea, haz crecer esa empresa porque tienes la experiencia. Pero si no la tienes y en verdad ese tigre es muy grande o esa responsabilidad es muy grande, no lo veas nada más como un reto, velo como si verdaderamente lo vas a poder hacer o no, porque hay que ser realistas y eso sí te puede costar reitero, a lo mejor no la cédula, pero pues sí te puede generar como una manchita en tu CV y como pa' qué, ¿no? O sea, yo siempre digo como pa' qué. O sea, siempre tu salud mental ante todo. Pero bueno, pues sí. Muchas gracias, chicos, este nuevo capítulo de casos regulatorios para la araña. Quisimos reiterar la parte de los responsables sanitarios y establecimientos porque ha sido algo muy, muy reiterativo por parte de todo el mundo, de clientes, etcétera, que nos han seguido en redes sociales y en este podcast y nos hacen continuamente esta pregunta, ¿no? Porque desafortunadamente les ha caído la autoridad sanitaria y entonces es en ese momento en el que dice, oye, pero es que me están cuestionando al responsable sanitario y es un ingeniero biotecnólogo, ¿por qué no lo puedo tener para medicamentos? Pues, ¿por qué no? Y además, ¿por qué si dice aquí que tenía experiencia en dispositivos médicos y que vendes medicamentos? No, pues tampoco, ¿no? O sea, también nosotros tenemos que revisar bien, pues, de qué se trata lo que estoy haciendo, ¿no? Pero bueno, justo por eso queríamos tomar este tema. Adelante. Y solamente sí, nos hacen esta pregunta y sí, si es insumo para la salud, la definición viene en la ley, entonces vamos a revisar lo que es Ley General de Salud, Reglamento 260. Reglamento de Insumos para la Salud. Digamos, en este caso las normas oficiales son públicas, entonces se pueden meter al diario oficial de la Federación o si no en la página de COFEPRIS, dependiendo del tipo de insumo que ustedes quieran regular. La autoridad es tan bonita, tan hermosa, tan agradable, que puso apartados justamente para lo que tú quieras regular. ¿Quieres regular bebidas? Y tú puedes ver un desplegado de las regulaciones que tal vez le aplican. No son totalmente, está la información, pero sí te puede ayudar y es muy orientativa. Aquellos que le dicen, es que yo siempre lo he hecho de esta manera y demás, primero
por favor acérquense a estas páginas, acérquense a esta información. Los suplementos o lo que es la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos no es pública, esa sí se tiene que adquirir, pero por lo menos las normas oficiales mexicanas, la Ley Federal de Salud, el Reglamento de Insumos para la Salud, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y toda la información de referente de los homoclaves en el acuerdo de trámites son públicas. Entonces, no basta con decir, ay, no los conozco, se pueden meter a la página de COFEPRIS, es bastante orientativa. Leer normas es muy complicado, lo sabemos, pero en este sentido, si ustedes se van a dedicar a la responsiva sanitaria, la norma se la tienen que saber, miren, como la palma de su mano. ¿Por qué? Porque va a ser su elemento legal. ¿O no? De todas maneras, te la tienes exactamente, que saber. Se la tienen que saber para saber, porque la autoridad va a llegar con un checklist y te va a decir esto, y tú le tienes que decir, no me aplica por ta. Esto sí me aplica y esto es lo que yo hice. Mi gestión de riesgos es esto. Lo que no me aplica es porque no soy una fabricante, solo soy un almacén de distribución. Por eso es donde sí podrías justificar que algo no te aplica. Pero si tú quieres justificar, no me aplica un procedimiento de recall, eso no es cierto. Siempre te va a aplicar. Siempre te va a aplicar. Entonces, va a haber cosas que tú digas, ¿cómo hago los mínimos necesarios? Los mínimos tienen que ver con el tipo de operación que vas a hacer, insistimos. No es para justificar malas prácticas, es para justificar el buen funcionamiento. Ahora, hay empresas muy pequeñitas. El responsable sanitario es aseguramiento de calidad, es control de calidad, es el barrendero. Sí le toca hacer de todo, pero en ese caso, el sistema de gestión de calidad tendrá que estar construido con base en eso. Entonces, ahí sí es bien importante que también se tome en cuenta, porque no porque sea una empresa pequeñita no va a tener un sistema de gestión de calidad, lo va a tener, pero adecuando a lo que tiene en cuanto a personal y también a la operación. O sea, no, eso no lo exime al dar cumplimiento. Así es, y de hecho, acuérdense que cuando solicitas tu aviso de funcionamiento, la propia Ley General de Salud te establece que tú lo estás dando de alta 30 días previos al inicio de tu operación y que estás jurando por el osito Bimbo que tú estás cumpliendo con toda la normatividad. Por lo tanto, te haces conocedor de las sanciones que pudieses llegar a tener en caso de una omisión o un incumplimiento. Entonces, digamos que desde el aviso de funcionamiento, pues ya te estás aventando ahí la firma de la responsabilidad, ¿vale? Pero bueno, chicos, pues esta charla fue muy chiquita de responsables sanitarios, nada más para sustentar o para darle un poquito más de énfasis a la parte de la importancia de la responsabilidad sanitaria y que no es algo tan sencillo, que tiene sus implicaciones y que, por favor, empresarios, jefes, emprendedores, directores, etcétera, en verdad revisen bien cuál va a ser el perfil de responsable sanitario y evítense problemas a futuro. Si no conocen, porque tampoco están obligados a conocerlo todo, pero sí tener una idea del marco regulatorio que rige su giro. Si no conocen o no lo tienen a la mano al 100%, no saben, no sé, lo que sea, para eso estamos algunos consultores que tenemos la experiencia para poderlos apoyar en este tipo de actividades y decirles, claro, no todo es sí ni no todo es no, sino les vamos a decir cómo sí se pueden hacer las cosas y cuáles pueden ser las consecuencias de no hacerlo, ¿va? No se vayan a los mínimos, a los requisitos mínimos pensando que solamente es no gastar, sino más bien váyanse a los mínimos a nivel de cumplimiento, que cumplan con lo necesario para que ese establecimiento y demás pueda seguir operando y que si el día de mañana llega la autoridad sanitaria, no se van a hacer acreedores a ninguna sanción. O sea, que tengan esto en mente y que el no hacerlo pudiera llegar a representar una suspensión de trabajo que se van a tardar entre 8 y 2 años en retirar unos sellos. Y dinero que van a tener que seguir pagando porque necesitan personal, por cierto. Entonces, señores, los invitamos a que sigan pensando en el cumplimiento. También los invitamos a que nos sigan en nuestras redes. Ya saben, somos Espacio Regulatorio by Synergy. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales ya ahora. Estamos hablando de TikTok, en LinkedIn, en Facebook, Instagram. Y en el WhatsApp tenemos el chat de Chismecito Regulatorio y el de Ayuda al Responsable Sanitario. Por quien guste unirse, nos manda un mensajito y con mucho gusto les damos la bienvenida.
Y pues ya nada más para concluir, recuerden que nosotros damos cursos de capacitación en caso de que lo requieran. Ya saben, mándenos un mensajito o nos pueden escribir al chat y con muchísimo gusto los vamos a apoyar. Acérquense a los expertos. Realmente cuando son emprendedores e inician un proceso de regulación, sí es importante que se acerquen a personas que tengan multidisciplinario y puedan apoyarlos a armar ese sistema de gestión de calidad para que después se ahorren dolores de cabeza. Tal vez después el sistema se pueda manejar tal vez con un responsable sanitario, pero construirlo desde cero no es tarea fácil, entonces sí acérquense a los expertos. Pues muchísimas gracias, Química Natalie. Muchas gracias a todos Gracias, ustedes, mis Chisme Lovers, y nos vemos en el siguiente episodio. Chau, chau.